Entonces vamos a hacer uso, antes de correrla en la máquina, vamos a hacer uso de un simulador. Yo al menos utilizo el simulador WinUnisoft, que es muy sencillo de utilizar, al menos para los que ya estén familiarizados con el control numérico. Claro que hay otros simuladores que tienen cierta facilidad, que nos ponen la maquinita, se ve el panel, los botones, exactamente como fuera una máquina, pero al final esto no me interesa. Lo que me interesa es que realmente el código corra bien, que haga lo que yo pienso realizar con esto. Entonces aquí tenemos, miren, si queremos crear un nuevo proyecto, ponemos aquí crear un nuevo proyecto, ponemos aceptar. Aquí luego, obviamente este simulador tiene la opción de ser para fresadora y para torno. En este caso estamos trabajando con fresadora y aquí hay varias familias de algunas fresadoras, por ejemplo Fagor, Fanuc, Sinumeric y WinCM, que son algunas de ellas. Obviamente si queremos, tenemos otra maquinita por ahí, una Encotronics, por ejemplo, ahí tendremos que bajar los controladores, los drivers para ese cierto tipo de máquina. Pero en el caso de nosotros no tenemos la 8055 y no tenemos la 8050, pero es compatible. O sea, la 8050 es un modelo anterior de la fresadora Fagor 8055, que es la que tenemos en nuestros talleres. Entonces vamos a elegir la que más se aparece, que es la 8050. Esta 8025 es un modelo mucho más anterior todavía. Listo, vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerla, pongámosla aquí en la carpeta donde estamos haciendo el almacenamiento del contenido de la materia. Vamos a ponerle aquí simulación de código. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle el nombre fresadora. Fagor 8055M. ¿Sí? La guardamos ahí. Esperamos que se levante el sistema. Demora un poquito. Y ya nos puso dos vistas, una vista isométrica y una vista superior. Aquí podemos ver en azul serían las mordazas con las que está sujeta la pieza en bruto del material, ¿no? Sería la entenalla, donde se va a ubicar hipotéticamente la pieza en bruto. Pero todavía yo no le he dicho qué características dimensionales debe tener esta pieza. En inicio lo que voy a hacer es simplemente una corrida de código y vamos a ver los problemas que nos van a ir dando, y sobre la marcha vamos a ir aprendiendo qué es lo que vamos a configurar. Por ejemplo, si queremos meter el código directo, entonces podría ser o con un bloc de notas, utilizando un bloc de notas, ¿sí? Utilizando un bloc de notas de Microsoft Windows, y meter el código aquí, y luego coger y copiar al código, el código, cogerlo, copiarlo a este editor, ¿sí? Y lo podemos meter aquí, por ejemplo. Por ejemplo, ya viene predeterminado algún tipo de configuración adicional o preliminar de acuerdo a esa máquina, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que utilizar un bloc de notas y un editor ya de código es que, por ejemplo, aquí, en el caso de que no me acuerde algunos códigos, entonces yo tengo aquí una librería o un listado de funciones de acuerdo a un código internacional estandarizado ISO, donde yo puedo hacer uso de cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí tengo algunas, por ejemplo, podemos coger, miren, para trabajar con cotas cartesianas o cotas rectangulares, podemos ver algunas. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver algunas de las que hemos visto. Puede ser de las funciones auxiliares, por ejemplo, para cambio de herramienta, por ejemplo.
M06, cambio de herramienta. Entonces hacemos clic aquí y aquí obviamente me da un error, miren, ya me dio un error de que no debe estar antes de la línea, antes de la N, sino tiene que ser después. Entonces miren, ya nos da una referencia de qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces ya tiene en línea, tiene un compilador, se llama un compilador de código que nos va diciendo las cosas que sí son compatibles y las cosas que no son compatibles. En inicio entonces vamos a borrar este código, vamos a borrarlo y vamos a hacer uso del código que hemos visto en las diapositivas, que sería este. Entonces tenemos, vamos a comenzar a teclear este de aquí, entonces sería G90, G01, X70. Entonces G90, con mayúscula siempre, G90, ¿qué más era? Era G01, X70, X70, siguiente línea, G08, X90 y E60, G08, X90 y E60. Ustedes que me ayuden por ahí. Y otra vez G08, X110 y E60. Entonces G08, X110 y E60. ¿Listo? Estamos con nuestro programita. Aquí tengo un problema, miren, aquí tengo un problema, que inclusive aquí me mandó un error, miren, donde dice en la línea 3 hay una palabra inexistente que quiere decir que no está normalizada. Entonces quiere decir que en vez de poner 6, yo en vez de poner G le puse un 6 accidentalmente, entonces le pongo el G. ¿De acuerdo? Los errores me los puede dar aquí, o también puedo yo coger y darle una corrida de análisis sintético, y lo que me está diciendo aquí, por ejemplo aquí, ya no son errores de digitación, sino que me está diciendo que el límite del eje X en la línea 2, 1, 2 y 3 está sobrepasado. Esto quiere decir que la pieza que yo tengo, en la pieza inicial, no está encerada todavía, o que realmente no le he dado tampoco las dimensiones de la pieza, ni nada por el estilo. Entonces, podemos dejar ahí hasta un momento, lo guardamos, aceptamos y hacemos uso de lo que se llama el gestor de esta aplicación, donde en el gestor de esta aplicación entonces sí podemos definir algunos parámetros como material, es un resumen de algunas condiciones de proceso. Aquí tenemos también el programa CNC, aquí tenemos la máquina, ya, y en la máquina aquí ya definimos, por ejemplo, definimos el tipo de máquina que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos una fresadora vertical en sentido del eje Z, ¿sí? O podemos también utilizar un torno, pero en este caso sería una fresadora. Aquí está el tipo de control que vamos a utilizar, el 8055, ¿no? También podemos utilizar un FANUC. O sea que aún si yo cuando definí anteriormente en el proyecto, digo, chuta, me equivoqué de máquina, era otra, entonces todavía puedo hacer un cambio. ¿Qué unidades voy a trabajar? Si es en métrico, bueno, no me aparece más. En algunas versiones de esto también aparecen pulgadas. Bueno, no hay problema. Pero aquí estamos viendo, miren, los límites. Y los errores que me estaban dando era con respecto a los límites, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que yo aquí los límites, el mínimo tengo menos 200 y el máximo tengo 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo puse acá en el programa CNC un desplazamiento, miren, en X positivo, esto quiere decir que según los límites que está aquí, ese número no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es definir los límites en función del cuadrante en el que estoy trabajando. Si en este caso, estoy trabajando en el cuadrante primero, entonces todos los límites que yo ingrese en la configuración tienen que ser de acuerdo al cuadrante primero, según el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para mí, los mínimos todos van a ser 0, pongámosle todo 0. En principio vamos a poner 0, claro que aquí esto no va a ser 0 siempre, pero en principio vamos a dejarlo así. Y el máximo, entonces yo lo que voy a hacer es el máximo, por ejemplo, 110, ¿sí?
puedo decirle, bueno, puedo poner un poquito más, ¿sí? Un poquito más por si acaso, que sería ya los límites, por si acaso haya que hacer algún tipo de recorrido adicional dentro de esos límites. Para X, 150 y para Y voy a ponerle un 80 más o menos, ¿sí? En Z no me importa, como no tengo ninguna coordenada Z, bueno, no creo que me vaya a dar error, pero por si acaso pongámosle, sería un Z50, ¿ya? Y por ejemplo aquí ya estamos viendo, miren, el plano, no el plano, sino el área y el volumen que define los recorridos que podría dar la herramienta. O sea, sería el espacio tridimensional en donde se van a ejecutar los códigos. Cualquier sentencia de código que esté fuera de esos límites, obviamente me va a enviar un error, porque no está dentro de los límites que yo tengo establecidos en mi configuración. ¿De acuerdo? Obviamente estos límites tienen mucho que ver con, primero, las dimensiones de la pieza. También pueden ser los límites con referencia a la superficie de la mesa de trabajo, y más aún no la superficie de la mesa de trabajo, sino los recorridos máximos que puede realizar la herramienta, ¿sí? En este caso estamos viendo que el cero de referencia está en este punto, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que se puede ver en el gráfico. Si le quito, miren, aquí nos da con una letra R, ¿sí? Podemos ver también las coordenadas del origen, que sería el cero máquina. Listo. Yo también podría haberle puesto que el cero de referencia no sea aquí, sino que sea un poquito más acá. Pero entonces las coordenadas que se programaron aquí ya no serán con referencia al cero, a este cero, sino al nuevo cero que he puesto acá. En principio vamos a dejarle ahí. Otras situaciones que más adelante vamos a ver que son importantes es herramienta, es definirle dónde se va a hacer el cambio de la herramienta, qué tiempo se demora en hacer el cambio. Pero normalmente esto no recomiendo yo que se maneje porque, como les había dicho, cada máquina tiene sus características de fábrica para realizar el cambio. O sea, yo no le puedo cambiar la posición de donde debe cambiar la herramienta cuando de fábrica ya había configurada esa subrutina que hace el cambio automático. Entonces no es conveniente yo meterme con este tipo de cosas. Sí es conveniente cuando yo me he hecho mi propia máquina y yo tengo que definirle dónde es lo que tiene que ser el cambio, ¿sí? Dependiendo del tipo de cambiador también, ¿no? Luego definimos la velocidad. Aquí vamos a los máximos. Obviamente esto depende más de las características de la máquina. Esto quiere decir que si yo en la sentencia de código puse un 10.000 y aquí la velocidad máxima le estoy poniendo 4.000, obviamente, o puede ser dos situaciones, o me da un error, o puede ser que me deje pasar eso, pero en la realidad solo se ejecute hasta 4.000. La velocidad mínima y también en cuanto al avance del trabajo. Avance máximo que yo puedo poner en el trabajo. Y también el avance rápido para posicionamiento de velocidad.